Bueno, al principio quería señalar eso, que también me he formado en grupo análisis porque me parece importante y me parece que, al igual que el CPM y Aetna, pues ha influido en mi práctica clínica y en mi pensamiento. Bueno, quería empezar que Almudena y yo nos conocimos ya hace años en el CPM, donde iniciamos nuestra formación en psicoanálisis. Hace unos meses, cuando se anunciaron estas jornadas, hablábamos del caso de Cecilia, una adolescente de 17 años que me evocó interrogantes y me impulsó a compartir este espacio que se nos ofrecía a los miembros en formación, y queríamos agradecer al CPM esta oportunidad. Estas jornadas nos invitan a pensar cómo contribuir y facilitar la escucha interdisciplinar para abarcar los desafíos que nos presenta la educación. Escucharnos dentro de nuestras diferencias, pero también intentar reconocer lo semejante. Si la pedagogía y el psicoanálisis comparten el objeto de estudio, es decir, el sujeto y la palabra, desde ese lugar común intentaremos reflexionar. La cercanía de las palabras educación y psicoanálisis nos generaba cierta contradicción, ya que en parte coincidimos con Freud en que educar y gobernar son tareas imposibles, pero había una necesidad de seguir comprendiendo. Lo que allanó la tarea fue entender que los sujetos de la educación son los niños y adolescentes. Pensemos que desde el inicio de la vida el bebé se encuentra en el mundo con que el conocimiento y el deseo es de otro, pero cuando llegue a ser adulto, ¿seguirá siendo así o existen otras posibilidades? Hannah Arendt diría que a los adultos no se les puede educar. Ella plantea en La crisis de la educación que quien quiera educar a un adulto en realidad quiere obrar como su guardián y apartarlo de la actividad política. Para ella, la verdadera meta de la educación en política, aquí hablamos de la política, sería la coacción sin el uso de la fuerza. Señala que las utopías políticas muestran lo natural que parece comenzar un nuevo mundo con aquellos que por nacimiento y naturaleza son nuevos. Para ella en política eso significaría una falsa concepción grave, ya que en lugar de unirse a sus iguales asumiendo el esfuerzo de persuasión y arriesgándose a fracasar, se dan intervención dictatorial fundada en la superioridad absoluta del adulto. Por tanto, los niños y adolescentes, la educación también ejerce cierta violencia simbólica, aceptada en todas las culturas para escribir a los recién llegados. Por eso no es posible ejercer esa coacción en los adultos, porque ya estamos educados. No estamos diciendo que no podamos aprender, sino que decidimos la significación y el alcance de lo que aprendemos. En cambio, en los niños y adolescentes hay una intencionalidad de cambio y una presión para lograrlo. Sin embargo, también podemos ver que la política atraviesa a los niños. En una entrevista en un periódico nacional, una funcionaria de un sindicato se quejaba porque, según ella, tenían que adaptar la forma de enseñar a las ocurrencias políticas del momento y eso estaba perjudicando el aprendizaje del alumnado. Otra diferencia es que en los niños tienen cabida las normas y los límites. El adulto no es que no tenga límites, pero está en una posición de igualdad frente al maestro. El profesor solo pone al alcance los contenidos culturales y académicos a los que no ha tenido acceso el sujeto adulto, pero él toma sus propias decisiones. El ejemplo más cercano consideramos que es en el enfoque de la formación del Centro Psicoanalítico de Madrid. La educación es necesaria en el desarrollo del ser humano, pero hay que tener muy en cuenta que los niños y adolescentes también tienen que prestarse a que se ejerza esa violencia simbólica sobre sí mismos para poder aprender. Los psicopedagogos dicen que es contra la violencia de la barbarie. Como observamos, la educación se entrelaza con la cultura y la política de una época. Violencia contra la barbarie o no, no podemos obviar el acto impuesto. Y de ahí la necesidad de que surja el deseo, que el adolescente se apropie de él, y para ello es necesario que el sujeto tenga la posibilidad de enfrentarse a la dificultad, poner en sus manos su propio aprendizaje en vez de ser adiestrado desde fuera. ¿Y cómo es posible transmitir el conocimiento? Nos resultó sugerente la idea de Violeta Núñez, que tomando la idea de Herbart, plantea en su artículo El vínculo educativo, que la transmisión de los contenidos educativos necesitan de un agente para que el destinatario pueda apropiarse de algo, aprender. Estos contenidos necesitan de la figura, la presencia y los cuerpos de los maestros, que serían los agentes de la educación. Los contenidos culturales, pues, son el nexo entre la gente y el sujeto de la educación, haciendo una función de bisagra. Separen en tanto unen, permitiendo así instaurar la distancia necesaria
entre educadores y sujetos de la educación, y esto es lo que conformaría el vínculo educativo. Es necesario que el educador esté situado a una buena distancia frente al sujeto de la educación, para que así la cultura pueda mediar y producir sus efectos. Esto nos hizo pensar mucho en la figura del maestro amigo o los padres maestros que están constantemente estudiando con su hijo, y la necesidad de la presencia y el cuerpo. Podría ayudar a entender los problemas actuales derivados del uso de las nuevas tecnologías. Estas pinceladas sobre el contexto de educación nos avanzan la dificultad de la tarea, tanto para el educador como para el adolescente en el que nos vamos a centrar. Con esta concepción sobre educación presente, buscando bibliografía, llamó nuestra atención el hecho de que la construcción fracaso escolar aparecía en la mayoría de los artículos sobre educación, y nos interesó conocer su procedencia. Sabemos que la palabra fracaso está documentada en español desde el siglo XVII, concretamente 1615, con el significado de frustrarse, tener resultado adverso. Dicha palabra es derivada del verbo fracasar, que procede del italiano fracasare. Entre las connotaciones que encontramos en la RAE se encuentran malogro, resultado adverso, suceso lastimoso y funesto, caída o ruina, disfunción brusca de un órgano. Como sinónimos, fiasco, malogro, derrota, chasco, decepción, naufragio. Al observar que los antónimos eran éxito y triunfo, entendimos que hablábamos de ideales, de valores, ya que, como diría Annie Cordier, el fracaso, opuesto al éxito, y el éxito implica un juicio de valor, y este valor es función de un ideal. ¿Y de quiénes son esos ideales? Pues mayoritariamente solo de la familia y la cultura. Es decir, no son universales. Por tanto, si en contexto educativo se utiliza la construcción fracaso escolar en referencia al rendimiento académico de los estudiantes, el fracaso escolar es un malogro, una caída, una ruina, una disfunción. Nos preguntamos de quién es el fiasco, la derrota y la decepción. Además, nos encontramos que la palabra fracaso posee un sentido resultativo, es decir, incide en el resultado, infructuoso. Para Annie Cordier se considera que está en situación de fracaso escolar el niño que no sigue, porque en la escuela es necesario seguir, ante todo seguir el programa que indica lo que hay que aprender, en qué orden, en qué momento, seguir a su clase, no alejarse del rebaño. Si el sujeto expresa su malestar en el lenguaje de su época, cuando manifestamos que en la actualidad hay más casos de fracaso escolar, TDAH, TEA, ¿de qué estamos hablando exactamente? Nos preguntábamos qué estaba ocurriendo con el vínculo educativo. El rechazo que nos generaba el término fracaso nos llevó a asociar otros términos que también se utilizaban en contextos escolares, cuyas connotaciones tienen unos matices a considerar. La palabra suspender, además de hacer referencia a negar la aprobación de un examinado hasta nuevo examen, tiene acepciones interesantes como levantar, colgar o detener algo en el aire, detener o diferir por un tiempo una acción, y embelesar, fascinar, asombrar, admirar, obnubilar, estar suspendido. Por otra parte, suspenso se refiere a la calificación que no llega a la aprobada en el examen, pero también a un estado de admiración, perplejidad, que algo está suspendido, y entre sus connotaciones se encontraba suspense. La conexión de suspenso y suspense nos parecía interesante, ya que suspense en España evoca esa expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o suceso, pero en otros países se utiliza la palabra suspenso con el mismo fin. Nos llevó a pensar en Hitchcock y su explicación sobre la diferencia entre el suspenso y la sorpresa. En el suspenso, el público tiene la información que los personajes no tienen y genera una tensión. En cambio, la sorpresa sería algo imprevisto, como cuando alguien entra por la puerta. Y de ahí surgió una pregunta. ¿Qué había entre el suspense y el suspenso? El suspense, esa tensión expectante, movilizada, exigente y quizá una tensión transmitida. Y el suspenso, que en España sugería un significado diferente al de otros lugares. Suspenso que para los padres y profesores muchas veces son una sorpresa. Rodulfo plantea que el adolescente tiene que llevar a cabo una serie de trabajos. La palabra trabajo nos evoca imágenes simbólicas de la mitología, como los trabajos de Hércules y Sísifo. Ya hemos señalado que la dificultad es parte imprescindible del aprendizaje y además nos permite pensar la adolescencia desde un lugar diferente al cronológico, es decir, para que estén en la adolescencia tienen que estar haciendo una serie de trabajos,
no podemos determinar una edad concreta. Compartimos con el autor que el concepto de trabajo permite restituir algo que le pertenece al sujeto, su propio trabajo psíquico, su actividad. El sujeto deja de ser una víctima atrapada en una estructura. La adolescencia es una etapa de resignificación edípica. Si los tiempos no son cronológicos, la pausa quizá no es fracaso, solo es pausa. ¿Qué escuchan los adolescentes de nosotros que han fracasado? La educación, siendo necesaria, tiene cierta imposición. Y en ese camino insistimos que tienen que transitar, se detiene, utilizamos el término fracaso. Curiosamente, parece ser que este término desde su origen conserva el mismo significado. ¿Esto quiere decir que los fracasados siempre han sido los mismos? Si una palabra o un discurso puede ser aplicado a cualquier persona, en realidad no está hablando de nadie. ¿Podrían encajar mejor otros términos? Pensemos en el uso de los participios suspendido y suspenso. Ambos provienen del verbo suspender y del latín suspendere, pero tienen usos diferentes. La alternancia de participios regulares e irregulares es un fenómeno común en español denominado doble participio. Suspendido es un participio regular que se usa más como un verbo y por tanto mantiene las acepciones del verbo suspender, diferir, privar temporalmente o detener algo en el aire. Por otra parte, suspenso es un participio irregular que se usa más como un adjetivo sustantivo y al no tener carácter verbal carece de sentido transitorio. El verbo en movimiento, acción, por ende proceso. En definitiva, suspendido sugiere que algo está en un estado de acción o proceso, mientras que suspenso se refiere a un estado que ya no está en movimiento, un estado más definitivo. Al llegar a este punto, las asociaciones nos llevaron a recordar el experimento de la doble rendija, en el que no nos detendremos, pero sí en lo que trataba de explicar, el principio de superposición, que dice que un sistema físico existe en todos sus estados teóricos posibles a la vez y de manera simultánea. Es decir, ese sistema tiene varios caminos para llegar a un resultado, pero no elige, lo que hace es tomar todos los caminos a la vez. Además, en el momento en el que se hace una medición o una observación, el sistema cambia su comportamiento, como si fuese consciente de que le están observando. La superposición evoca a que el todo es más que la suma de las partes, es decir, cuando está en una superposición de cosas, es más que si estuvieses primero en una y luego en otra. Pero en realidad no estamos hablando solo del gato que está vivo y muerto en la caja a la vez. Estamos hablando de una nueva ontología, una nueva forma de pensar el mundo. Una superposición a un objeto matemático que evoluciona de una manera que no lo haría si estuviese solo en un lado o solo en otro, o un poco en cada lado. Lo hace de una forma intrínsecamente única a eso que llamamos superposición. Quizá el adolescente conoce algo que no conoce ni el niño de los padres, ni los padres, ni el colegio, ni la sociedad en suspenso y, por supuesto, tampoco los psicoanalistas. El adolescente que está suspendido entre dos mundos experimenta algo que los que están inmersos en cada uno de esos mundos exclusivamente, o primero están en uno de esos mundos, todos hemos sido adolescentes, y luego en el otro, no experimentan. Es una nueva realidad. Hay algo que el que está en la superposición de los dos experimenta que los otros no perciben. Es una situación especial que puede dar lugar a evoluciones y cambios interesantes, a algo genuinamente nuevo. ¿Estar suspendido es como estar superpuesto? ¿Podríamos decir que lo que hay entre el suspense y el suspenso es una superposición? Para intentar evocar lo que queremos transmitir, cogeremos unas palabras de Andrew Mantel que describen la imagen y sensaciones que emergieron de todo lo anterior. Estar en suspenso es detener el aliento y mirar lo más atentamente que se puede lo que simplemente está allí, lo que se le ofrece a uno en la presencia de las cosas. La puesta a prueba está en este equilibrio conquistado en el vacío, ya que se puede romper en cualquier momento. El funámbulo corre el riesgo de una caída, sobre todo cuando se inmoviliza, cuando se ejercita en mantenerse allí casi sin moverse. Es su propio impulso que retiene y que, sin embargo, le podría devolver la estabilidad. Como buen funámbulo, prefiere intentar ese milagro de un suspenso apoyado en la cuerda. Se podría decir que espera, pero es otra cosa. La suspensión no es un tiempo detenido antes de que ocurra algo, sino que es el suceso mismo, la entrada en ese tiempo íntimo donde en realidad la decisión ya fue tomada sin que nadie lo sepa aún. Quizá
Lo más valioso que podemos transmitir a los educadores y profesionales que trabajan con menores es nuestra propia experiencia como analistas, que hay que aceptar que hay cosas que se escapan de nuestra comprensión y con suerte otras las iremos entendiendo con el tiempo, porque es imprescindible acompañar el tiempo de los adolescentes. Aceptar este no saber mejora nuestra escucha. Freud aconsejaba análisis a los profesores, pero esta experiencia no puede ser impuesta, ya que lo interesante es querer saber sobre uno mismo, porque esto facilita poder entender al otro, sobre todo porque tratar con adolescentes nos puede llevar a otros lugares que son nuestros y no de ellos, y distinguir lo del otro y lo de uno es imprescindible. También conocer esta óptica amplía nuestra escucha y comprensión. Aceptar que pueden surgir miedos y poder trabajarlo es indispensable, ya que cualquier profesional que trabaje con menores, esos temores les pueden llevar a no afrontar el trabajo con los padres o las figuras simbólicas como el jefe, la institución o la propia ley educativa. Se dice que la adolescencia es la última ocasión que tenemos de intervenir antes de lo ya terminado de estructurar. Intervenir cuando algunas cosas están en trámite de estructuración y antes de lo ya consolidado. Podríamos añadir que es la última ocasión de educar, en el término amplio de la palabra. Educar, como decía Freud, que aunque como ya sabemos señaló la imposibilidad de esta empresa, en la conferencia 34 nos dice que la educación tiene que buscar su senda entre la esquila de la permisión y la caribdis de la denegación, es decir, de la frustración. Se trataría de transitar entre el estrecho margen entre la interdicción, la prohibición y el dejar hacer. Y entre todas las imágenes pudimos ver a un adolescente funambulista suspendido en superposición.